conversamos esta mañana con Mónica Gilman, que es pastora de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Sí. La comunidad, la congregación evangélica de Nueva Helvecia. Sí. Desde este año. Desde marzo de este año, sí. Muy bien. Y con el pastor Carlos Del Monte, ya conocido en este espacio, pastor de la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata. Y hoy nos convoca a hablar sobre la Reforma. El 31 de octubre se conoce en la historia como el Día de la Reforma. Sí, que fue hace 500 años atrás, es cuando Lutero colgó 95 tesis, 95 postulados en la iglesia de Wittenberg, y eso se toma como el comienzo de la Reforma o el día en que se celebra la Reforma, digamos. Esas 95 tesis, lo que pretendía Lutero era discutir de manera académica en principio sobre el tema de las indulgencias, es decir, unos certificados que entregaba la Iglesia Católica para el perdón de los pecados, no solo de uno, sino también de familiares ya fallecidos, y también era una manera de decir, bueno, ahora ya estás libre de todo pecado, viví como quieras. Ajá. Y Lutero entonces un poco quiere discutir eso, y que en realidad el centro esté en que la salvación viene de Dios, es decir, el perdón viene de Dios, no de la Iglesia o en este caso del Papa, y también que se recupere la predicación del Evangelio y no tanto de las indulgencias. En esa época querían juntar de alguna manera dinero la Iglesia para construir la Basílica, digamos, de San Pedro ahí en Roma, y se dejaba de lado de alguna manera la predicación del Evangelio, que tenía que ser lo central. 31 de octubre, 500 años, dijiste 1517. 17, sí. Es decir, el año que viene sí. Se cumplen en los 500 años. Sí. Y una discusión académica, dijiste. Lutero era... ¿Qué lugar ocupaba ahí en Wittenberg? Bueno, era doctor en teología, ¿sí? Y estaba a cargo del estudio de la Biblia, ¿sí? De las escrituras. Y su primera, digamos, cuestión era una discusión académica, pero como ya estaba tan revolucionado en la época, había un descontento general en la cuestión económica, política. Esas 95 tesis fueron traducidas rápidamente, no por él, sino por otras personas, y como estaba ya la imprenta, también se difundieron rápidamente, y la discusión pasó al ser discusión del día a día. Ahí está, se habían creado como las redes sociales. Claro, algo así. Sí. Explotó aquello. Sí. Pero vos decías, las 95 tesis tienen como ese tema central, la discusión sobre la venta de indulgencias. De la venta de indulgencias, sí. O perdones, se le puede llamar también así. No iba más allá. No, el mismo Lutero en las 95 tesis defiende todavía el papado. Ajá. Como que el papado es importante, y en realidad lo que él acusa es predicadores que andaban a la vuelta y que de alguna manera estaban con sus predicaciones sobre la indulgencia, como que era lo central, iban en contra del papado. Porque él quería que el papa todavía, lo central era el Evangelio y lo demás. Era muy inocente, podríamos decir, en esa época todavía Lutero. No había una discusión hacia la institución, digamos. No. En este comienzo no. Después, con el paso del tiempo y cómo se van dando las cosas, ahí sí Lutero profundiza y sí discute, digamos, a la institución papal. Sí. Y ahí la historiografía toma ese día como el inicio de la Reforma protestante. Claro, porque fue como un quiebre involuntario, tal vez por parte de Lutero, con la institución papal. Ahí está. Uno nunca sabe hasta dónde sus acciones van a tener o no trascendencia. Y si vamos al caso, Lutero siempre se consideró católico y murió siendo católico. Él seguía defendiendo de alguna manera todavía la estructura, y él no quería una nueva iglesia, simplemente reformar el interior de la iglesia católica. Murió siendo católico, pero excomulgado. Claro, sí. Pero él se decía católico todavía, sí. Ahora, claro, 31 de octubre de 1517, pero en la historia las cosas no suceden generalmente de un día para el otro. O un manifiesto, como decía Mónica, bueno, cayó en un momento de efervescencia, había un descontento muy grande, o una discusión.
si nosotros pensamos en la iglesia valdense, el movimiento valdense, por decirlo de alguna manera, ya llevaba a esa altura 300 años. 300 años. Sí, 3 siglos antes había comenzado también, digamos, no era una intención de reformar la iglesia, sino era la intención de hacer que la iglesia volviera a sus fuentes originales, especialmente no descansara tanto sobre la autoridad de la iglesia representada por el Papa, sino sobre la palabra de Dios. Ahí está. Por eso nosotros podemos decir que la reforma no la hicieron los hombres, la sufrió Lutero, Calvino, sí, etc. Pero la hizo Dios. Ahí ¿verdad? está, sí. Y la pregunta que uno se hace es si ahora nosotros somos dignos de celebrar ese acontecimiento. Porque una cosa que a mí siempre me sorprendió mucho es esa figura de Lutero frente a la dieta de Worms, ¿no? Donde lo citan a él considerándolo hereje, y le dan la oportunidad de retractarse de era como un tribunal, la dieta, exactamente, digamos, sí. un tribunal que tenía derecho de vida o muerte en ese caso sobre Lutero. Ya muchos valdenses habían ido a parar a la hoguera por haber confesado que querían predicar libremente el Evangelio y servir a Dios de acuerdo con su conciencia, y no de acuerdo a la autoridad que la Iglesia en cierta medida les imponía. Entonces, ese hombre ahí, en esa circunstancia, diciendo, si no se me convence con argumentos tomados de la palabra de Dios, es decir, de la Biblia, yo no puedo ni quiero retractarme de lo que pienso. Que Dios me ayude. Bueno, la pasión que esa gente ponía en ese momento nos hace dignos a nosotros hoy de celebrar los 500 años, el año que viene. Y lo vas a dejar con la pregunta. Lo que llamamos la Reforma Protestante, ¿no? Y a mí me parece que en el fondo no somos dignos de celebrar, porque no es esa la pasión que nos mueve hoy. Y por lo tanto me parece que la celebración de la Reforma es un momento de compromiso, de volver a pensar cuál es la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene frente a la situación actual de la Iglesia. Y otra cosa que también me gustaría agregar todavía, es que uno ve que Francisco, el Papa, está canonizando santos. Y uno dice, ¿la Iglesia tiene necesidad de santos hoy? ¿No tiene más bien necesidad de reformadores? Y yo me inscribo en esa línea. Sí. A mí me parece que hoy nuestra responsabilidad es la de volver otra vez a la fidelidad del Evangelio y al deseo de que sea Dios el que mueve esa institución que llamamos Iglesia, y no una ley a la cual todos nos sometemos sin más. Y me parece que ese es un poco el desafío que esta celebración nos presenta. Tiene. Sí, yo me quedaba con la frase que de alguna manera lo dijeron los dos. Bueno, no estuvo en la intención de Lutero generar una iglesia paralela, digamos, ni fue la intención tampoco de Baldo ni de ninguno de los otros reformadores, sino la búsqueda de la fidelidad al Evangelio. Y después este movimiento valdense que existía 300 años antes de este 31 de octubre, de alguna manera
desemboca, por decirlo Seguro. así, o Claro, se une. porque también tenemos que recordar que un siglo antes de Lutero está todo el intento de reforma que comienza Wycliffe en Inglaterra y que continúa Juan Hus, que en el Concilio de Constanza en 1415 llevaba la hoguera, es quemado vivo, porque tampoco se retracta de su pensamiento, de su intención de que la Iglesia vuelva otra vez a ser sierva de la palabra, como él dice, ¿no? Y la iglesia luterana en este momento está pensando, digo, la iglesia luterana en las iglesias protestantes en general, en la celebración el año que viene de estos 500 años de una manera especial. Sí. En Alemania ya hace 10 años que se están preparando para esta celebración y culmina, digamos, el año que viene con un gran evento en todas las iglesias de Alemania y que de alguna manera se van a repercutir también en las iglesias luteranas que están en el mundo. Una acción, por ejemplo, que fue hace 2 años, fue la plantación de árboles para poder formar un jardín y como esto del compromiso también, digamos, de nosotros en el cuidado de la creación. No solo quedarnos en la historia, que fue Lutero y lo que hizo, Claro. sino los compromisos que nos dejó a nosotros y las responsabilidades, como por ejemplo ahora el cuidado de la creación. Ahí está. Tal vez los desafíos para nosotros no vayan con la lucha con las indulgencias, Claro. sino otras. Con otras cosas, sí. Claro. Sí. Y para finalizar acá, el el domingo 30 de octubre, vamos a tener una celebración especial aquí en el templo de Colonia Valdense. Va a ser el culto a las 10:30 de la mañana, con la participación de iglesias hermanas, la más cercana a la congregación evangélica de Nueva Helvecia, pero también de iglesias hermanos metodistas, También. hermanos de la comunidad menonita, Menonita, que es exactamente. otra rama también Claro. de la Reforma, y bueno, y era fiesta anual del Centro Emanuel. Emanuel, exactamente, sí. Pienso que lo lindo sería que tuviéramos conciencia de que vamos a participar de un acto de unidad en la diversidad, como decimos ahora. Ahí está, eso es bien importante. Así que aprovechamos a hacer también esa invitación. Bueno, muchas gracias, Mónica, por tu participación y Carlos Perfecto. también por este Con mucho momento.